¿Te acuerdas de Shuriken School? Mi padre cree que las mujeres deberían quedarse en casa. Esta mujer debería estar en la cocina cortando verduras. Hoy hablaremos de una de las caricaturas más olvidadas de Jetix. Una caricatura que a simple vista parece muy genérica, pero que poseía un potencial que no pudo concretarse. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Shuriken School, aunque suene raro escucharlo, es una caricatura franco-española. No sé cuántas veces España y Francia se han unido para colaborar en algo, pero bueno. Creación de los hermanos Gallego, Emilio y Jesús, reciben la oportunidad de las empresas productoras Zinc Entertainment, actualmente conocida por producir la caricatura Pocoyo, así como Xylam, fundada por Marc Dupont-Tabais, quien sacará a la luz esta serie animada. Desde el principio, como aficionados al manga y anime, los hermanos Gallego querían hacer una serie que tuviera ese toque de ambientación japonesa, pero con el estilo de una caricatura occidental. Es como el 20 de agosto de 2006 sale en la transmisión de France Free Shuriken School, esto en el país galo. Tanto en Europa como América, la serie sale a la luz por el canal Jetix, con la excepción de Estados Unidos, cuya transmisión se dio por Nickelodeon. Al ser una caricatura en parte española, se transmitiría en el país ibérico apenas un mes después de su lanzamiento. Ahora, con el caso de Hispanoamérica tengo una discrepancia, pues se dice que se estrenó en octubre de 2006, pero hay otra fuente que dice que se estrenó en 2007. Yo la recuerdo precisamente a finales de 2006 y principios de 2007. Shuriken School tiene muchos personajes, pero las tramas se enfocarán en tres: Eisan Kaburagi, Okuni Dohan y Jimmy B, tres estudiantes de la escuela Shuriken, una escuela de ninjas que a pesar de sus bajos recursos, pues siempre están con alguna deuda y solo tienen 3 maestros, nuestros amigos tendrán cientos de aventuras allí, acompañadas de la comedia. Eisan es de los 3 el más principal. Destaca por su talento y su fuerte es usar ninjutsus para ocultarse. Eisan es carismático y animado, aunque eso no le impide destacar en sus habilidades. Por alguna razón me recuerda mucho a Gohan niño. Okuni es la chica inteligente, gruñona y astuta. Es la más inteligente de la clase, y tiene buenas habilidades a pesar que Eisan es mejor en ciertas cualidades. Algo que me llama la atención es que muchos dicen que ella y Eisan están enamorados, cosa que no me percaté. O no es así, o yo lo pasé de largo. Jimmy B es un chico rico neoyorquino quien destaca por su agilidad y movimientos, siendo el que tiene más habilidad debido a que es bueno en el breakdance. Estudia en la escuela Shuriken tras ser expulsado de la escuela Katana. Entre otros personajes están los profesores como el director, Kubo Sensei, Vladimir Sensei y Kita Sensei, la única personaje con potencial para rol de la caricatura. Cada uno destaca en distintas habilidades, excepto Kubo, quien a pesar de tener un gran conocimiento teórico, no es muy bueno en la práctica. Entre sus compañeros están Nobunaga, un chico rechoncho que me recuerda a Snorlax, Ami, cuyo diseño es el típico de colegiala japonesa, Marcos, quien es un chico de origen mexicano y que en el doblaje de España me daba risa en el buen sentido, como sonaba su acento mexicano, y también Cerdo, quien es pues un cerdo. Muchas de las aventuras tendrán que ver con nuestros amigos tratando de salir de un problema o enfrentando a la escuela rival, la escuela Katana, siendo una serie episódica en ciertos puntos, aunque en algunos episodios dejaba entrevisto que podía transformarse en una serie con trama más seria y continua, aprovechando que las series de ninja estaban de moda en los tempranos 2000. De hecho, la intención de la serie era esa, volverse una serie con trama más continua, cosa que ahora sucede mucho con series modernas. Algo que me llamó la atención y yo desconocía es que Shuriken School tiene una película, producida después del final de la serie. Esta tendría a Eisan y a su familia como eje principal, pues este tendrá que limpiar el nombre y el honor de la familia Kaburagi, tras ser acusado de un crimen del pasado. La serie dejó de producirse en 2007, y sus transmisiones duraron un par de años más. En Latinoamérica se dejó de transmitir hasta el año 2009. Luego de eso, fue guardada en la memoria colectiva. Como has de suponer, el doblaje español americano de esta caricatura está perdido, y me resultó muy difícil encontrar algo. Sin embargo, la serie en Estados Unidos se relanzó en DVD allá por el año 2014 junto a su película. Al ser una caricatura en parte española, su doblaje al español para España está conservado y subido a distintas plataformas. Yo la vi con ese doblaje y me pareció muy bueno, por si lo quieres buscar. Si alguien tiene fragmentos de la serie con el doblaje hispanoamericano, puede compartirlo con gusto.
La serie contó con una sola temporada de 26 episodios de 23 minutos de duración. No encontré motivos de por qué ya no continuó. Buscando reseñas, me encontré con opiniones divididas. Algunos la consideraban genérica y otros una serie muy buena y subestimada. Se me ocurre que posiblemente por ese entonces debía competir con la misma Pucca. Además que mucha gente no le interesaba porque había una serie muy popular de anime por aquel entonces, como Naruto, que te pintaba el mundo de los ninjas de una forma mejor, por decirlo así. Yo viendo la serie, puedo decir que mala no era, pero tampoco era para destacar. Tenía episodios buenos como uno en el que los chicos deben de hacerse pasar por un grupo pop, otro donde hay un ladrón en la escuela y deben averiguar quién es, otro donde Ei-san debe competir contra la escuela Katana, y tratan de hacer que este no duerma bien para ganarle. Era buena si solo veías un episodio o dos al día, en maratón no creo. También tuvo cambios de horarios y muchos. Su casting de actores de doblaje en España es Elizabeth Margalló como Ei-san, Bien, bueno, ¿puedes decirme dónde están tus padres? Ana Orra como Jimmy, Esa escoria de Katana ha hecho algo bueno por una vez. Carmen Ambrós como Kuni, Odio decirlo, pero estoy de acuerdo con Jimmy. Ese niñato es insoportable. Su doblaje para Hispanoamérica se hizo en Colombia, Nancy Cardoso como Ei-san, Claudia Cote como Jimmy y Renata Vargas como Kuni. No, partícula negativa, opuesta a la afirmativa sí. En su idioma original, Helen Bissot como Ei-san, Sophie Artui como Jimmy y Emile Rault como Kuni. Como curiosidad, Nathan Kress, actor que interpretó a Freddy en la serie de iCarly, es la voz de Ei-san en el doblaje inglés. ¿Y tú recordabas a Shuriken School? ¿Te gustaba o no? ¿Recuerdas alguno de sus episodios? Déjame en los comentarios así como tu suscripción al canal. Soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.